Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos el caso de los hermanos Menéndez, que me lo vienen pidiendo hace ya unos 2 meses, así que por fin se los traigo. El problema es que había demasiada información y por lo tanto no podía hacer la historia lo más completa posible más rápido que esto. Si recuerdan el caso de la viejita que tenía cuerpos en su jardín, van a entender que esta historia... Si recuerdan el caso de la viejita que tenía cuerpos en su jardín, este video va a ser similar en el sentido de que vamos a estar viendo bastante del pasado de estas personas, para poder entender un poco más qué los llevó a hacer esto si se puede. A propósito, leí algunos libros para conformar el guión de este video, así que si quieren saber cuáles son, se los dejo ahí abajo en la descripción por si también quieren leerlos. Por ahora, como verán en el título, vamos a tener por lo menos 2 partes, y digo por lo menos porque, como dije, hay tanta información porque el caso fue tan mediático que pueden llegar a ser 3, pero voy a intentar solamente hacer 2 partes. Si quieren ver más videos como este, ahí arriba en el que está en pantalla les dejo el resto de mis casos y acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Así que sin más, comencemos. Él era José Enrique Menéndez. Nació el 6 de mayo de 1944 en Habana, Cuba. José nació en la capital cubana en el seno de una familia de la alta sociedad y gozaba con todos los privilegios y comodidades que ésta otorgaba. Sus padres eran José Francisco Menéndez y María Carlota Yaño Menéndez. José padre era un contador y ex futbolista que todavía daba clases en Habana. María era una nadadora que había ganado múltiples competencias. Juntos tuvieron un hijo y 2 hijas. El hijo era José Menéndez. Él asistió a las mejores escuelas y era un destacado atleta de natación a sus 12 años. Pero su vida dio un giro drástico cuando en 1959 llega al punto cúlmine la famosa Revolución Cubana. Su familia estaba en contra de lo que Castro quería, así que decidieron que una parte de ellos viajaría a Estados Unidos para vivir ahí y buscar otros trabajos. José fue inculcado desde una temprana edad para buscar ser el mejor. Su familia le había dicho que ser millonario le daría todo lo que necesitaba. Y entonces, cuando tuvo que partir, eso era precisamente lo que buscaba, ser el mejor y volverse un millonario en Estados Unidos. A los 16 años partió desde el aeropuerto José Martí en Habana, junto con el prometido de su hermana. El destino era Pensilvania, Estados Unidos. Se instalaría ahí finalmente en 1960. La presión de su familia y la riqueza que tenían en Cuba hizo que quisiera tener un cargo importante en alguna gran empresa de ese lugar, a pesar de apenas hablar el idioma. Así llega al estado de Illinois, donde vivió con su tía durante un tiempo. José estudiaba mucho, le iba muy bien en la escuela, pero no tenía dinero para pagar la universidad en Estados Unidos. Sus padres le habían dicho que sí o sí el futuro estaba en tener un título universitario, así que debía hacerlo. Terminó sus estudios secundarios y gracias a sus capacidades atléticas ganó una beca en la Universidad de Illinois. Entonces comenzó a estudiar contabilidad. Ahí conoció a una chica llamada Kitty, que era 3 años mayor que él. Kitty, o Mary Louise Anderson, era una alumna sobresaliente que sacaba siempre las mejores notas. Además, durante la universidad participó de algunos certámenes de belleza, ganando de hecho. Era, a diferencia de José, completamente americana y había crecido en un suburbio de Chicago. Ella de hecho nació en 1941, siendo la 4ª hija del matrimonio de Charles y May Anderson. Su vida había sido mucho más tranquila que la de José. Había crecido en un barrio lleno de árboles y naturaleza que explorar junto con sus hermanos, en una familia bastante promedio. No tenía la misma presión que José para llegar al éxito, mucho menos al éxito que José imaginaba. Los padres de Kitty se divorciaron cuando era joven y al crecer en una comunidad tan cerrada en los 50s, no la pasó muy bien con los rumores que sus compañeros decían sobre ella y su familia. Afortunadamente se sintió mejor al llegar a la universidad, donde por fin reunió un buen grupo de amigos y actividades que realmente disfrutaba, como por ejemplo la radio. Tenía, junto con algunos compañeros, un show de radio semanal que era como una pequeña obra de teatro dramática. Disfrutaba bastante de esta etapa de su vida. Después de un tiempo de conocerse, Kitty y José decidieron comenzar a salir.
parece que hacían una muy buena pareja. En 1963, Kitty ya se había recibido con una licenciatura en Ciencias de Comunicaciones. Ese año, es decir, 3 años después de conocerse aproximadamente, Kitty y José se casaron y se mudaron a Nueva York a vivir juntos. Ambos tenían planes en esa ciudad. Kitty continuaría sus estudios con otra licenciatura avanzada y José quería comenzar a hacer negocios o al menos apoyar a Kitty. La realidad de todos modos es que las familias de ambos eran muy diferentes y no les parecía normal que ellos quisieran estar juntos. De hecho, ni siquiera les parecía bien. Pero José tenía algo muy claro en su cabeza y respondió a su padre a través de una carta. Si fui lo suficientemente grande para estar por mi cuenta a los 16, soy lo suficientemente grande como para casarme a los 19. Pasaron varios años de no tener ni $2 de más para gastar en absolutamente nada que no fuese la universidad de José o el alquiler, pero finalmente en 1967 José se recibió de contador y debido a la cantidad de recomendaciones que tenía, fue contratado por una firma neoyorquina muy respetable, Coopers & Lybrand. Esto le demostró a José que el esfuerzo que había puesto en la universidad realmente estaba dando frutos. Un tiempo después se fue a Chicago a hacer una auditoría para la corporación Lyons Container Service. Él se mostró muy enfocado en su trabajo, mostró todo su conocimiento y las habilidades que tenía, lo que podía hacer para ellos a futuro. Entonces Lyons le hizo una oferta que no podía rechazar económicamente, y a la edad de 23 años José Menéndez se convirtió en el contralor de Lyons Container. El trabajo de un contralor es examinar las cuentas a fin de velar por la legalidad de los ingresos, gastos e integridad del patrimonio estatal, en este caso de esta empresa. Juzgar las cuentas de las personas o funcionarios que tienen a su cargo fondos o bienes públicos con el objeto de hacer efectiva su responsabilidad patrimonial. Ese era el nuevo gran trabajo de José con el que se quedaría un tiempo, ya que 3 meses después se volvió presidente de la compañía. Lamentablemente hasta ahí llegó Lyons, ya que otra empresa los compró y puso a sus propios empleados en todos los puestos, reemplazando fácilmente a José. El 10 de enero de 1968 nace el primer hijo de la pareja de José y Kitty, también uno de los protagonistas de este caso. Él es Joseph Lyle Menéndez, y casi 3 años después nace su segundo hijo, Eric Galen Menéndez, el otro protagonista de esta historia. En 1972, José fue contratado por la empresa Hertz. Empezó desde abajo y a los 35 era gerente de la compañía, lo que establecía un gran salto en su salario. Pero no acabó ahí. En 1980, la corporación RCA, que eran parientes corporativos, decidieron contratar a José para su división de discos. Debía encargarse de la venta de discos y artículos relacionados a los artistas que la empresa representaba. Además, debía encargarse de que, por supuesto, resultara beneficioso para ellos. Por lo tanto, debía calcular bien cuántos artículos se producían y se vendían. De esta manera comenzó a meterse en el mundo del entretenimiento con un sueldo de $500,000 al año. Y por supuesto que firmó contratos con estrellas de ese momento, como por ejemplo Rick Springfield. Su trabajo también consistía en renegociar contratos con músicos favorables para la compañía. Además, compró talento de otros lugares del mundo, como por ejemplo Duran Duran y los Eurythmics de Gran Bretaña. Pero a José le importaba más la industria en el sur, así que convenció a la compañía para que abriera una oficina en Miami. Logró atraer a estrellas como José Feliciano, Menudo y Emanuel. José tenía una pasión por la música latinoamericana y el trabajo duro, demasiado duro. Su manera de controlar a las personas debajo de su puesto y la cantidad de dinero que perdió por decisiones tomadas de manera un tanto agresiva hicieron que perdiera su trabajo en 1986, cuando General Electric compró la compañía en la que trabajaba. La verdad es que José era muy estricto, pero no solo en su trabajo, sino también con su familia. Durante todo ese tiempo que pasó trabajando para grandes compañías en busca de mejores ascensos, también le enseñaba a sus hijos cosas que le parecían importantes. Ellos debían destacar ante todo. Debían ser ejemplares como él. Mientras sus hijos crecían, Kitty dejó su trabajo como maestra para dedicarse 100% a su crianza. La primera casa que tuvieron fue en New Jersey, cerca de la Universidad de Princeton. Este lugar estaba frente al lago Honey, un área llena de árboles. En esta casa también hizo su primera cancha de tenis.
en donde le enseñó a jugar a sus hijos. Eric comentó después de los hechos algo que daba a entender cómo ellos percibieron todas estas atenciones que tuvieron de parte de su padre. Somos prototipos de mi padre. Quería que fuéramos exactamente como él. Parte de la excelencia que José esperaba fue darle a los chicos la opción de elegir qué deporte querían jugar, y así llenarlos de las mejores cosas para practicar, ya sea profesores, equipo, ropa, lo que fuera. Claramente eligieron el tenis, impulsados por la preferencia de su padre. Por supuesto que esto también vino con la mejor escuela privada que el dinero pudiera pagar. De hecho, el coste de esta escuela era de $10.000 por cada uno de los chicos al año. Tan perfeccionista y enfocado era José que no los dejaba descansar más de la cuenta, haciéndolos levantarse a las 6:30 AM para empezar con las prácticas de tenis bien temprano. El resto del día debían cumplir con la escuela, estudiar y ser los mejores en ambas cosas. Lyle y Eric asistieron a la Princeton Day School, lugar donde Lyle aparecería entre los mejores jugadores de tenis. Sin embargo, nunca el mejor. Solo para contexto, esta escuela tiene 400 alumnos aproximadamente, nada más. No muchas personas pueden darse el lujo de dejar a sus hijos ahí, por supuesto, pero José Menéndez era uno de ellos. La foto que pueden ver acá tiene referencia a una historia de esa época. Es la de un café que servía alas de pollo que habían impresionado a Lyle tanto que tiempo después volvió y compró el lugar. Él solía visitar este café durante sus años de escuela en Princeton. Era uno de sus momentos felices. Lo siguiente es algo que los hermanos confesarían en la corte. Este es un detalle que ellos sostienen y es que su padre no era tranquilo con su educación. Según contó Lyle, si él actuaba como un niño y corría por la casa, su padre podría agarrarlo, llevarlo a una habitación y darle un golpe en el estómago. Con el tiempo, Lyle se volvió un adolescente que solamente vestía ropa de diseñador y presumía su riqueza. No le gustaba respetar las normas y lo único que realmente hacía era practicar tenis e ir a torneos. Pero la verdad es que todo esto era un reflejo de lo que su padre le había enseñado. Nunca le enseñó a respetar las normas, lo único que quería de ellos era que sus hijos fuesen perfectos en todo lo que hacían. No le importaba si eran vanidosos ni tampoco si no entendían el esfuerzo de trabajar. Lo único que le importaba era que siguieran sus pasos a la perfección. Lyle estaba constantemente pagando multas por exceso de velocidad y le suspendían la licencia de conducir con tanta frecuencia que los vecinos estaban acostumbrados a verlo irse en una limusina con chofer antes que verlo a él manejar un auto. Además pasó mucho tiempo castigado, por lo cual lo único que hacía era ir a torneos. Finalmente la policía le quitó la licencia por completo y cuando nuevamente fue condenado por exceso de velocidad, su madre contrató a un abogado para que se ocupara del caso en lugar de dejar que su hijo se hiciera cargo por sí solo. El abogado, por supuesto, era de lo mejor que podían conseguir con su dinero y para Lyle no hubo ninguna consecuencia. La familia pasó entre algunas cuantas casas lujosas hasta llegar a la que sería la anteúltima de José y Kitty. Mientras tanto, por su parte, Eric tenía que enorgullecer a su padre y equipararse a Lyle, quien ya había logrado mucho en cuanto a lo que José quería. A pesar de las multas por velocidad, a pesar de haber tenido que contratar a un abogado para librarse de ello, a pesar de no ser el mejor en la escuela, aún así para José todavía era un ejemplo. A la vez, ser hermano de Lyle significaba ya tener un camino marcado. Por él había gente que conocía a la familia y sabía lo importantes que eran en muchos aspectos. Era dentro de todo una ventaja. Para los padres de Lyle y Eric era importante que los chicos crecieran con todas esas cosas que ellos no tuvieron durante su infancia. Para Kitty, su padre se había ido cuando era chica. Una vez divorciado, había formado una nueva familia y ella no quería que experimentasen ese dolor, al igual que ella. Pero para José lo más importante era la estabilidad económica. Aunque más que estabilidad estaban hasta la cabeza de lujos. Eric era, se podría decir, un poco mejor en el tenis que su hermano. Al menos su figura lo hacía más ágil a la hora de jugar a este deporte en particular. Una de las cosas que más recuerdan es que a pesar de que Eric era un gran nadador, su padre lo criticaba constantemente. En las competencias, cuando Eric terminaba, su padre lo sacaba del agua para decirle todo lo que había estado mal con su nado y cómo debía hacerlo para quedar en una posición más alta, enfrente de todos los presentes. En consecuencia, Eric ya no quiso hacer natación, ya no le gustaba, aunque siguió compitiendo
por pedido de sus padres. Había otro detalle, y es que con el tiempo José y Kitty acostumbraron a hacer la tarea de sus hijos para que pudieran concentrarse más en el deporte, por lo que ellos no aprendían mucho y no lograban ningún interés en hacerlo. Lo bueno para Eric era que si bien la presión era mucha, su hermano era el más presionado, por lo que para él el estilo de vida era exigente, pero un poco más tranquilo. Pero todo lo que les estoy diciendo por fuera no se veía. Nadie percibía este comportamiento como posiblemente traumático, sino que se veían como la familia más perfecta posible. Todos exitosos, atléticos, educados, pero estaba lejos de ser así. Para empezar, hay varios testimonios que afirman que José engañó a su esposa en reiteradas ocasiones y que ella lo sabía. Sabía que José podía hacer lo que quisiera porque era unos años más joven, se conservaba bien, además de tener mucho poder por la cantidad de dinero que poseía. Kitty no sabía cómo actuar y simplemente no podía dejarlo. Todo esto sumado a la exigencia que tenía José con sus hijos y el último tramo de su vida en el que se quedó sin trabajo habían formado una etapa fatal para la familia. José estaba en la búsqueda de un nuevo empleo para 1986. Tenía una gran casa que mantener junto con un lujoso estilo de vida. Tampoco podía ir por cualquier trabajo teniendo en cuenta su historial. En su mente debía mantener el nombre Menéndez. Para ese momento estaba volviéndose muy conocido el uso de las videocaseteras y una compañía de películas llamada Carolco quería contratarlo para trabajar justamente en eso. Sabían que tenía un pasado en el entretenimiento y que era muy bueno. Estaban perdiendo mucha plata y querían a alguien con experiencia para sacarlos de ahí. Para eso José debía mudarse a California, así que decidió hacerlo a pesar de que el resto de su familia estuviese todavía en New Jersey. Resulta que su madre y su hermana se habían mudado ahí y en ese momento les quedaba bastante cerca para comunicarse, para verse. Mudarse a California significaba no tener esa facilidad. De todas formas era una gran oportunidad, así que en definitiva lo hizo. Entonces, para 1986 todo parecía ir como José esperaba. Lyle, su hijo mayor, había logrado entrar a la Universidad de Princeton. Eric destacaba en tenis y tenía en vistas una carrera profesional en ese deporte. Además, había conseguido un nuevo trabajo, esta vez en la industria cinematográfica, lo que lo llevó a mudarse a uno de los barrios más exclusivos de California, Calabazas. No es un secreto que Los Ángeles en esa época no era del todo seguro. Había crimen de todo tipo y José no quería que su familia se viese envuelta en nada de eso, así que invertir en una casa en Calabazas parecía lo mejor. Para esta época estaban viviendo en Nueva Jersey y José quería que sus hijos asistieran a la Universidad de Princeton. Pero Lyle y Eric estaban muy lejos de cumplir con las expectativas de su padre. No eran buenos estudiantes y no estaban muy comprometidos con esto. Más bien les gustaban las fiestas y disfrutar todos los lujos que su posición económica les daba. Aunque sí se destacaban en tenis como su padre les había dicho que tenían que hacer. Varios testimonios indican que José solía tomarles exámenes a sus hijos y si ellos no respondían bien a sus preguntas los golpeaba y castigaba. En un principio Lyle no quería irse a California ya que la primera vez que había intentado entrar en Princeton había sido rechazado. Por lo tanto, antes de mudarse decidieron que él se quedaría ahí para volver a intentarlo, para quedarse cerca, estudiar y entrar a Princeton. Al año siguiente, cuando ya estaban en California, Lyle fue aceptado. Mientras tanto, Eric se mudó con sus padres para inscribirse en la secundaria de Calabazas. José comenzó a trabajar para manejar mejor los gastos de la compañía, cerró ciertos programas y despidió gente. Mucha gente. Pasaron de tener 550 trabajadores a 167 y todas sus decisiones tuvieron un buen efecto en la compañía en su primer año de trabajo. La nueva casa había costado casi $1 millón entre refacciones que Kitty le estuvo haciendo para que pudieran vivir a su gusto. Era grande y se ubicaba en una zona privilegiada, podríamos decir. El salario de José era de más de $1 millón al año más bonus. Carolco, la nueva empresa, tenía algunos problemas que durante un tiempo se consideraron importantes en el caso. El más importante tenía que ver con una conexión del anterior jefe con el crimen organizado
y una deuda que había quedado pendiente de revisar por el nuevo jefe, José Menéndez. Para 1987, Lyle logró ser aceptado en la Universidad de Princeton, aunque en realidad sus notas no eran muy buenas. Lo que le permitió entrar fue su habilidad en el tenis. Otra de las cosas por las cuales fue aceptado fue el cupo de minorías. La universidad recibía fondos federales y por cada minoría había un bonus. Ellos pertenecían para la universidad al grupo de estudiantes españoles o latinoamericanos, y entonces fue aceptado para conveniencia de Princeton. Aunque Lyle ni siquiera quisiera estar ahí, al menos podría disfrutar del equipo de tenis. Pero recordemos, estudiar no era su fuerte. Además, tampoco era el mejor jugador de tenis de la escuela. Ahora, una de las cosas más importantes para Princeton desde 1893 era el Código de Honor, un set de reglas que debían respetarse sí o sí para poder quedarse ahí, algo que los alumnos debían firmar al ingresar. En su primer año, Lyle copió el trabajo de psicología de un compañero, casi a la perfección. En consecuencia, tuvo que defenderse ante un comité de la universidad, pero cometió el error de leer un discurso hecho por su padre. Algo que no expliqué hasta ahora es que a José se lo percibía como una persona demasiado vanidosa y arrogante para este punto, que creía que todo lo que decía podría satisfacer a la gente a su alrededor, cosa que usualmente no pasaba. A las personas no les gustaba cómo José se expresaba, y así lo vio el comité. La arrogancia del padre de Lyle se veía reflejado en su discurso, por lo tanto, fue suspendido por un año y no, la defensa no sirvió ni un poco. Lo que es más, el mismo José intentó ir a defender a su hijo, lo cual lo hizo mucho peor. El consejo no consideraba en lo más mínimo importante lo que estas dos personas tuvieran que decir, así que fue suspendido. Debía quedarse entonces en la ciudad de Princeton, aunque no fuese a la universidad, para simular que sí estaba estudiando. Mientras tanto, Lyle intentó trabajar en la empresa con su padre, pero nadie lo quería. A los compañeros de José, su hijo les pareció una persona arrogante que siempre llegaba tarde y nunca se disculpaba. Era evidente que no quería trabajar, a diferencia de José. Por ese entonces hubo un hecho que se podría decir que es algo incriminante. Durante ese tiempo en el cual Lyle intentaba trabajar con su padre, Eric y un amigo suyo de Calabazas, Craig Signarelli, decidieron hacer una historia juntos. José Menéndez estaba en la industria del entretenimiento y pensaron que tal vez podrían vender esto como una obra de teatro. Estos dos jóvenes de familias adineradas crean la historia del hijo de una familia adinerada que un día lee el testamento de sus padres y se entera de que tras su muerte heredará la suma de dinero de 157 millones de dólares. El personaje principal, Hamilton Cromwell, se describe en el guión sonriendo sádicamente mientras hace este descubrimiento. Hamilton también es descrito como una persona muy inteligente que había planeado básicamente el crimen perfecto. Además de a sus padres, también mataría a otras personas, como por ejemplo a su novia con una cuerda. Almacenaba los cuerpos en el congelador del sótano de su casa. El final o el resto de la historia realmente no importan. Lo que importa es que fue una predicción de lo que pasaría. Tal vez por parte de Lyle era simplemente lo que deseaba hacer, era el principio de su plan perfecto, cosa que tal vez después discutiría con su hermano. Hay una parte de la historia en la cual el protagonista dice algo acerca de su padre. Lo que podemos intuir fue escrito específicamente por Eric, porque dice lo siguiente: a veces me diría que no era digno de ser su hijo. Cuando lo hiciera, me esforzaría más, solo para poder escuchar las palabras "te amo, hijo". Y nunca escuché esas palabras. Es realmente triste, en cierta manera, ver esto antes de los hechos. Dejando de lado a los chicos, José estaba haciendo que la empresa en donde trabajaba se recuperara a paso agigantado, por lo que le estaban ofreciendo mucho más dinero y bonus para que se quedara y fuese fiel a la compañía. Sin embargo, para proteger a las dos partes, en caso de que a José le ocurriera algo terrible, tal vez algún desastre impensable, compraron lo que se conoce en el mundo empresarial como una póliza de seguro de vida de hombre clave, que garantiza que la empresa no se quede sin un centavo. La póliza era de 15 millones de dólares. Como gesto final, la compañía añadió una póliza personal de 5 millones de dólares para José.
con el beneficiario a ser nombrado por él. Tan pronto como José se sometiera a un examen físico de rutina, se anticipó que nombraría a Kitty como su único beneficiario. No a sus hijos, sino a Kitty, a su esposa. Lo cual era por supuesto algo bastante normal. El tema es que cuando Kitty falleciera, sus 2 hijos serían entonces propietarios de toda la fortuna. Según un testamento que José había redactado en 1980, Kitty recibiría toda la herencia a su muerte y los jóvenes recibirían partes iguales después de la misma. Con todo esto deben ya suponer que José era una persona bastante importante que significaba muchísima plata para todo el que estuviera a su alrededor, y su muerte no le sería indiferente a nadie. Entonces el negocio iba muy bien. Kitty por su parte estaba contenta con el nuevo proyecto de remodelación de la casa y Eric se estaba adaptando muy bien a su nueva escuela. Eric de todas formas no era tan diferente a Lyle. También se vestía bien, era un poco presumido y no solía seguir las reglas. Por su parte, Lyle seguía causando problemas. Se había enamorado de una joven llamada Jamie Pisarcik y en el verano de 1987 había anunciado a su familia que estaban comprometidos para casarse. José se enfureció y dijo que su hijo solo tenía 19 años, demasiado joven para casarse, en particular con una mujer que era unos años mayor que Lyle. Este detalle me gusta bastante porque había olvidado por completo que él hizo exactamente lo mismo. Se casó a los 19 años con una mujer que era 3 años mayor que él. No podía decir mucho al respecto, la única diferencia era que él sí quería esforzarse por trabajar. Lyle y su novia no se casaron, pero él le preguntó a su padre si podía darle dinero para ir a ver a Jamie a su gira de tenis en Europa, porque ella también jugaba tenis. José le dijo que no, que debía quedarse a estudiar, y pensó que no habría problema, ya que su hijo le dijo que estaba todo bien. José en realidad estaba muy equivocado. Su hijo, en lugar de hacerle caso, decidió irse a Nueva Jersey un rato para establecer una evasión en la cual juntaría todos los cheques de apoyo que José le enviaba en una cuenta bancaria especial a la que podría recurrir desde el extranjero. Es decir, José creía que su hijo estaba estudiando durante el verano para prepararse a volver a la Universidad de Princeton, cuando en realidad lo había desobedecido completamente. Para peor, Eric tampoco estaba muy contento con su vida, o por lo menos buscaba algo que hacer. Es entonces que se le ocurrió a él y a unos amigos robar las casas de las personas que vivían en el barrio cerca de ellos. Estamos hablando de familias tan ricas como los Menéndez y por lo tanto, robarles lo que pudieran encontrar en mitad de la noche representaba una buena suma de dinero. De todas formas, no fue solo eso, sino que también se robaron joyas e incluso una caja fuerte. Cuando la policía encontró las pertenencias que habían robado, entre ellas se podía contar un valor de $100,000 en joyas y dinero en efectivo. Todo esto era lo suficientemente grande como para considerarlo justamente un delito de robo mayor. Por cierto, en esto también había participado Lyle en alguna que otra ocasión, por lo que la policía decidió, junto con el abogado de la familia, que no dejarían registro en el historial de Lyle si Eric tomaba toda la culpa. Después de todo, Eric era menor de edad, lo que haría que un juez tuviera más piedad a la hora de revisar el caso. Como resultado, Lyle no fue afectado, pero Eric tuvo que hacer servicio comunitario y ambos tuvieron que ir a terapia. Aunque, culpando a todos menos a sus hijos, José decidió que Calabazas parecía muy peligroso para ellos y decidió mudarse a Beverly Hills. Aunque tenía razón en ese momento con respecto a una cosa, y es que había un grupo de chicos de otra escuela menos importante en el sentido de dinero, claro está, que los perseguían para hacerles cosas como pintarles los autos, pincharles las gomas. Incluso les hacían llamadas telefónicas en broma y le habían pegado a Eric junto con un amigo suyo. José prefirió simplemente irse que tener que lidiar con todo esto. Así que se mudó toda la familia a una casa valuada en unos $4 millones. Vivían en la calle North Elm Drive al 722 en Beverly Hills. El lugar era mucho más tranquilo y aún así la casa incluía una gran reja eléctrica. Construida en 1927, era la única de su estilo en la cuadra. Una remodelación hecha en 1974 la había dejado con un patio, una pileta, una cancha de tenis y una casa de huéspedes de 2 pisos
en la parte trasera que tenía su propia sala de estar, dormitorio y baño completo, encima de un garage para 2 autos. Grandes estrellas habían vivido en ese lugar, entre ellas Elton John y Prince, así también como el mismísimo Michael Jackson. Antes de las muertes todo parecía normal, la familia estaba junta y pasaban tiempo de calidad cada vez que podían. De hecho, el sábado anterior habían ido a una expedición en bote a buscar tiburones. Es entonces bajo todo este contexto que pasamos al día de los hechos. Todo esto lo sabemos por las investigaciones posteriores y las confesiones de los hermanos Menéndez. Era la noche del 20 de agosto de 1989. José y Kitty pasaron la mayor parte del día viendo películas en la sala mientras estaban recostados en su sillón. En un momento de la noche, pasadas las 8, alguien entró a la casa y comenzó a dispararles sin piedad. Cuando Lyle y Eric volvieron al lugar un poco más tarde, se encontraron con una escena terrible en la que sus padres estaban muertos. Cuando la policía llegó, los primeros agentes encontraron a Eric acurrucado en la acera en posición fetal, gritando incoherente y llorando. Lyle estaba cerca ya que el operador del 911 le había dicho que saliera de la casa, no solo por su propia seguridad, sino para que la policía pudiera detectarlos inmediatamente al llegar. Cuando los oficiales entraron a la casa, sabían que probablemente habría 2 muertos allí, pero querían estar seguros de que no había nadie más, así que debieron acercarse con cuidado. Existía la posibilidad de que quienquiera que hubiera hecho esta matanza todavía estuviera dentro de la casa, todavía completamente armado, con lo que había destrozado a los Menéndez. La verdad es que estas cosas no solían pasar en Beverly Hills, así que los oficiales estaban realmente impresionados al encontrar los cuerpos. No voy a describir la escena, pero ahora cuando relate los ataques con más detenimiento, se van a dar cuenta de cómo quedó la sala donde veían películas. Y qué tan terrible fue. José estaba en pantalones cortos y una remera, y su cráneo se encontraba hueco. Kitty yacía cerca de sus pies y vestía zapatillas, una remera y pantalones de jogging. Parecía que le había pasado casi lo mismo, pero tenía daños masivos en el pecho, brazo derecho, cadera izquierda y pierna izquierda, así como múltiples laceraciones de su cerebro causadas por un disparo. Los vecinos, según la policía, fueron de poca ayuda. Uno dijo que estaba viendo una película de James Bond en la televisión y no pensó que nada fuera inusual cuando escuchó algunos ruidos que parecían estallidos, como si fuesen petardos. Esto ocurrió de todas formas a eso de las 10 de la noche. Los disparos en Beverly Hills no eran algo común, tampoco lo eran los petardos o fuegos artificiales. Aún así, nadie informó de estos ruidos de escopeta a la policía. Con el tiempo, los investigadores descubrieron que la pareja había estado sola en la casa el domingo por la noche, porque la mujer que ayudaba normalmente con las tareas del hogar tenía la noche libre y sus 2 hijos habían salido a ver una película. Decidieron simplemente dejarlos ir sin hacer ni una sola prueba. Con prueba me refiero a que se puede saber si hay partículas de pólvora en las manos de los culpables con simplemente pasarles un algodón por encima de las manos y mandarlo al laboratorio para confirmar. Si bien las partículas son fáciles de limpiar, el caso se pudo haber cerrado ahí en ese mismo momento. Veamos entonces lo que se cree que pasó basándonos en lo que los hermanos Menéndez confesarían más tarde. Esa noche ambos hermanos entraron por la puerta de atrás de la casa en Beverly Hills. Lyle y Eric estaban armados con una escopeta. José y Kitty se habían quedado dormidos en el sillón mientras veían una película. Lyle entró a la sala, le dio un disparo por detrás y en la cabeza a José, quien murió instantáneamente. Kitty se despertó aturdida y aterrorizada por el disparo. Eric entonces se encargó de dispararle a su madre primero en las piernas. Mientras ella estaba tirada en el piso malherida, los hermanos tuvieron tiempo de ir a recargar sus armas y luego terminaron de ejecutar a su madre disparándole varias veces en el cuerpo y rostro, dejándola prácticamente irreconocible. De hecho, le dispararon a la mano, casi sacándosela. Luego de esto se deshicieron de toda la evidencia posible y se fueron a ver una película, Batman de Tim Burton, por cierto, para así tener una coartada. De hecho, también llamaron a un amigo para poder verse y en eso, en lo que intentan buscar un DNI falso para el hermano menor en su casa, es que vuelven al hogar. Ahí se dan cuenta que la reja de la casa estaba abierta, se bajan del auto y Eric puede oler humo proveniente de la casa.
según él le dijo después a la policía. Este humo sería el provocado por las escopetas. Los dos hermanos entonces comienzan a llorar desesperados. El hermano mayor, Lyle, sube las escaleras hasta una de las habitaciones y llama al 911. Obviamente le dijeron a la policía que sus padres habían sido atacados mientras ellos estaban fuera de la casa y habían arreglado toda la escena para que pareciera que habían sido atacados por la mafia. Como ejemplo, lo que describí antes, el tema de las rodillas, de dispararles en las piernas, era algo que le daba un toque mafioso. Además, se mostraban muy dolidos por la muerte de sus padres, y es por esto justamente que la policía no sospechó de ellos. What's the problem? What's the problem? What's the problem? Someone killed my parents. Pardon me? Someone killed my parents. What? Who? Are they still there? Yes. The people... What? No. Were they shot? They were shot? Yes. What happened? Person still there? What happened? We have units around. What happened? Who shot who? I don't know. You came home and found who shot? Mom and Dad. You know if they're still in the house, the people that did the shooting. Get away from them. Hello, this is the police department. Yes. Okay, I want you to come outside. Okay, just come out the front door and my brother. La realidad es que habían estado planeando esto los últimos meses y habían entrado a matar a sus propios padres. El tema es el por qué. ¿Por qué lo hicieron y cómo lograron durante un buen tiempo deshacerse de los oficiales? ¿Cómo llegaron hasta este punto de querer hacerles tanto daño? Eso lo vamos a ver en la segunda parte de este caso. Por ahora ya terminamos con la primera parte. Esta es la historia de los hermanos Menéndez y cómo se deshicieron de su familia con ciertos objetivos que a día de hoy no están del todo claros. Todavía hay debates sobre qué partes de lo que cuentan son reales y qué partes son solamente para su conveniencia. Así que todo eso lo vamos a ver en el siguiente video. La siguiente parte estará el miércoles, así que si no están suscritos o no tienen la campanita para avisarles, háganlo ahora. Así apenas sale lo pueden ver y concluir la historia de estos dos hermanos terroríficos. Así que bueno, hasta acá llegamos, acá están los Patreons y los miembros del canal. Si quieren saber más al respecto, está todo en la descripción. Gracias por apoyarme a través de estas plataformas. Sin nada más que decir, acá les dejo un video nuevo, acá les dejo un video recomendado, se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós.